Muy amados hermanos y hermanas, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea contigo y con los tuyos. Este es el pastor Héctor Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulos de Cristo en la ciudad de Castleberry, en la Florida. Hoy es jueves y es la ocasión donde compartimos consejos de la palabra del Señor. Y quisiéramos en esta tarde continuar con el tema que inicié la semana pasada, que es el tema del perdón. La semana pasada utilicé un pasaje, o propiamente fueron dos pasajes. Utilicé el Salmo 32 y el Salmo 51. En ambos de estos salmos, David, el rey de Israel, se presenta delante del Señor. Presenta su condición, su situación, su flaqueza, su pecado. Y le pide perdón al Señor. Le dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Le dice el salmista, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y añadía y decía, porque yo reconozco. El salmista reconoció que había fallado, que había errado, que le había fallado a Dios. Por eso le pide precisamente que tenga de él misericordia. Y le dice, lávame, purifícame. Decía, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme. De nuevo quiero sentirte. Hoy vamos a hablar de otro tipo de perdón. El perdón que es necesario entre dos personas, entre dos seres humanos. Perdonar, según el diccionario de la Real Academia Española, perdonar significa remitir una deuda, remitir una ofensa y posiblemente liberar lo que llamamos un delito. Perdonar, según otro diccionario, el diccionario Webster, me encanta también la definición que da. Perdonar, según el diccionario Webster, dice que es abandonar el resentimiento o el derecho a desquitarse. Interesante, ¿verdad? Es abandonar el resentimiento o el derecho a desquitarse. En el diálogo cotidiano, ¿verdad? Aquí, pueblerino, sería básicamente decir borrón y cuenta nueva. En una ocasión, dos niños jugaban, amiguitos, estaban jugando y de momento empezaron a pelear. Y la mamá de los niños, la mamá de cada uno de los niños salió corriendo y cada una separó a los niños y una de ellas increpó a su hijo y le dijo, pídele perdón, míralo a los ojos y pídele perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso, pero la realidad es que ellos no se atrevían a mirarse a los ojos. Tímidamente uno de los niños dijo, I'm sorry, lo siento. Y el otro dijo, ok. Los niños se abrazaron, se fueron y siguieron jugando. La realidad, amados hermanos, es que las dos madres se regresan, se sientan y empiezan a hablar. Y una de ellas le dice a la otra, ¿sabes qué? No sé si mi hijo le pidió perdón de verdad. No lo sé. Si le pidió perdón de corazón. ¿Y sabes qué? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque si no se perdonaron de corazón, ese perdón no es válido, no tiene validez. Obviamente entre dos niños sabemos que su corazón es transparente, es un corazón noble. Pero entre adultos es esencial. Es esencial, mis amados hermanos, porque todos, usted y yo, todos
Cada uno de nosotros en algún momento hemos sido ofendidos. Alguien nos ha ofendido en el camino. Alguien posiblemente nos ha traicionado nuestra amistad, ha traicionado nuestra relación. Es posible que alguien nos haya juzgado indebidamente o que alguien nos haya maltratado en el camino por alguna situación o nos haya insultado, se haya burlado de nosotros o a lo mejor nos ha humillado. Y como cristianos, ahí es que viene la parte difícil. Es la parte, mis amados hermanos, que es importante que entendamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses. En el capítulo 3 y verso 13 le dice: sean tolerantes unos con otros. Y si alguno tiene una queja contra otro, dice, perdónense, así como el Señor les ha perdonado a ustedes. Interesante, ¿verdad? Mire la descripción que nos hace el apóstol Pablo, la necesidad de perdonar y hacerlo de corazón, porque perdonar es un deber como cristianos, es un deber, no es una opción, es un deber. Sabemos que no es fácil perdonar, pero cuando miramos de nuevo el texto bíblico, nos dice, perdónense, así como el Señor les ha perdonado a ustedes. En la oración modelo, el Padre Nuestro, en esa oración, Jesús hablando con sus discípulos y enseñándole cómo orar, hay una línea bien importante y le dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Hay que perdonar, y hay que perdonar de verdad. Cuando se perdona de verdad, podemos hablar, amados hermanos, la verdad la podemos hablar en amor. El asunto, la queja, lo que provocó el distanciamiento o el malentendido, cuando hablamos la verdad en amor y Cristo Jesús está como mediador, podemos decir la verdad y no tenemos temor, no tenemos miedo, porque esa verdad se está diciendo en amor. Podemos decir cómo me siento sin minimizar los daños emocionales, los daños familiares o los daños sociales. Es necesario buscar la reconciliación. Es necesario buscar la reconciliación. Y en ese proceso, restaurar y sanar. Alguien dice, y lo hemos escuchado muchas veces, yo perdono pero no olvido. Y esa no es una manera correcta de perdonar. Es importante perdonar y es importante recordar. Y cuando recordamos la ofensa, cuando recordamos el oprobio, no puede existir en nosotros rencores o raíces de amargura. Todo lo contrario. Es recordar como un acto en el cual hemos procurado sanar nuestras diferencias, entendiendo que el perdón cambia más al que perdona que al perdonado. Así es que obra el Evangelio. Cuando nos negamos a perdonar o a no hablar del asunto, ¿sabe qué? Nos hacemos daño. Piensa en este momento alguna ofensa que has recibido, ha sido objeto de una ofensa. Posiblemente algo de años que no has resuelto, que no has solucionado todavía. Posiblemente alguna relación de familia, de hogar, con tu papá, con tu mamá, con un familiar cercano. Es importante lo que dice el autor de Hebreos. Mira lo que dice. Hebreos 12:15 dice, asegúrense
de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que nadie deje de recibir la gracia de Dios. Y añade el autor de Hebreos y dice, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es necesario perdonar. Es necesario hacer un análisis introspectivo. Posiblemente yo fui el ofendido, pero no importa. Da el paso, acércate, busca. La otra persona arregla, habla. No escondas nada de tus sentimientos. Abre tu corazón. Que Dios sea el mediador. Y ese Dios restaurará la relación que en un momento dado se rompió. Te ayudará a restaurarla y a sanar tu corazón. Y podrás decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Perdona para que duermas tranquilo. Que Dios te bendiga.